Hola, me llamo José Zapata, estudiante del Instituto Rumiñahui. Hoy les quiero compartir un trabajo experimental. En este caso es la medición de viscosidad de un crudo pesado. En este caso vamos a simular con melaza de caña de azúcar. Como introducción les voy a explicar, en este caso el crudo pesado es de difícil de extraer y transportar por su alta viscosidad. Al calentarlo, su viscosidad disminuye y fluye con mayor facilidad. En principio, detrás de técnicas como la inyección de vapor, en este experimento se utiliza la melaza de caña como modelo de crudo pesado, alta viscosidad, fácil de manejar en laboratorio. Se midió el tiempo que tarda en recorrer una distancia fija a distintas temperaturas para inferir cómo cambia su viscosidad con el calor. ¿Cuál es el objetivo principal? Simular el comportamiento de un crudo pesado y estudiar de forma experimental cómo se puede medir y comparar su fluidez a partir del tiempo que tarda en recorrer distancias establecidas sobre una superficie inclinada a dos temperaturas distintas. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Melaza de caña de azúcar, es un fluido de alta viscosidad, sustituto en este caso del crudo pesado, un termómetro, un cronómetro, una jeringa, un flexómetro en este caso, una superficie inclinada con medidas y un recipiente para calentar el fluido. En este caso sería la melaza. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, primero se calentó la melaza en un recipiente hasta una temperatura similar a la de un yacimiento. Con la ayuda de una jeringa se dejó fluir la melaza sobre la superficie inclinada. Se midió con el cronómetro el tiempo que tardó en fluir el, la distancia de 5 centímetros, 10 centímetros y 20 centímetros, marcados previamente con una regla o flexómetro en este caso. Se registró la temperatura del fluido al inicio y al final del experimento con el termómetro. Se repitió la medición luego de calentar nuevamente la melaza para comparar el tiempo de flujo a mayor temperatura. El paso número 1, la melaza con una temperatura de 32.5 grados Celsius. Con una jeringa se pone sobre la superficie inclinada. Ahí podemos ver que a 5 centímetros primero llega en 23 segundos. A 10 centímetros llega a 57 segundos y a los 20 centímetros llega exactamente a los 2 minutos con 23 segundos. Ese es a una temperatura de 35.2. Luego de eso procedemos a calentar el fluido viscoso, en este caso la melaza, y en una estufa. Y ahí procedemos con el segundo proceso. Primero se midió con el termómetro, nos registra 40.5 grados Celsius. La, la distancia a 5 centímetros recorrió en 3 segundos, a 10 en 31 segundos y a 20 en 2 minutos. Podemos a simple vista determinar que fluyó más rápido que a 32.5. Aquí están los resultados obtenidos. La temperatura inicial está convertido en Celsius y en Fahrenheit, la distancia que recorrió y el tiempo. En este caso, a la temperatura inicial y a la final. También podemos hacer un cálculo de la velocidad promedio de flujo. Aquí también tenemos una gráfica, cómo se comportó en este caso la distancia recorrida y la velocidad.
comparado el tiempo requerido para recorrer cada distancia antes y después de elevar la temperatura de 32.5 a 40.5 grados Celsius. Se obtiene el siguiente porcentaje de reducción. En la primera distancia de 5 centímetros a 40 grados centígrados, la reducción del tiempo es del 85.7%. En la segunda distancia a 10 centímetros, comparando la temperatura de 32.5 a 40.5, tenemos una reducción de tiempo de 44.5%. Y la distancia más larga, que es de 20 centímetros, tenemos una reducción del 16.1% de la velocidad de recorrido del fluido en este caso, a mayor temperatura. El análisis de los resultados: al aumentar la temperatura de 32.5 a 40.5, el tiempo de recorrido de la melaza disminuyó en todos los tramos, confirmando la reducción de su viscosidad por el calor. El tramo más corto de 5 centímetros, la mayor reducción de tiempo a 85.7%, es donde se puede ver que el fluido tiene más facilidad para recorrer. El tramo más largo es de 20 centímetros, ahí se ve que la reducción es menor, al 16.1%. Eso se entiende que a mayor distancia el efecto de la temperatura se atenúa, el fluido tiende a una velocidad más estable, terminal por fricción con la superficie. En ambas condiciones la velocidad disminuye con la distancia, comportamiento típico de un fluido viscoso que confirma el principio usado en la industria para facilitar el transporte del crudo pesado mediante el calentamiento. Conclusiones. Podemos sacar, en este caso, la temperatura tiene un efecto directo e inverso sobre la viscosidad de la melaza. A mayor temperatura, menor viscosidad y por lo tanto mayor fluidez y menor tiempo de recorrido. El experimento reproduce a pequeña escala el fundamento físico de los métodos de recuperación térmica utilizados para extraer crudos pesados en yacimientos reales. El efecto de la temperatura sobre la fluidez es más evidente en distancias cortas a distancias más largas. El fluido tiende a estabilizarse su velocidad y las diferencias entre temperaturas se reducen. El uso de materiales caseros como la melaza, la jeringa y la superficie inclinada permite estudiar de forma sencilla y económica un fenómeno complejo como la viscosidad de los crudos pesados. Y como referencias, pues son datos experimentales propios obtenidos durante la práctica de laboratorio, en este caso realizadas en mi domicilio. Gracias por su atención.